Buenas noches, acá estamos, vamos a hacer un pequeño raconto de la reunión de jóvenes vénetos que hicimos hace unos momentos y que tiene como objetivo explicar los principales proyectos en los que estamos trabajando y un poquito de la consulta Veneta que está comenzando el día jueves. Primer proyecto que estamos trabajando con el Comitato de Asociaciones Vénetas de la Argentina es el proyecto Laboro con la Radici. Para eso, ustedes pueden entrar al link que va a estar acá en el YouTube o a la asociación, que es Federación ECAVA, o el Linktree de Comitato Cava, Linktree barra Comitato Cava, los van a tener los vínculos ahí. Y el principal proyecto es trabajo con las raíces, laboro con la radice. Para ese proyecto, nosotros lo que hacemos es trabajar con todas las instituciones en Italia y con las empresas, con todos los entes que tienen necesidad de mano de obra de todos los niveles, en particular en el Véneto, que es donde estamos trabajando como comitato. Y lo que hay que hacer es inscribirse en los enlaces. Ustedes entran en el sitio y van a poder hacerlo. Voy a dejar los enlaces aquí en el YouTube también. Es el principal proyecto. Una de las cosas está destinado principalmente a los jóvenes, pero no hay un límite de edad. Tiene como objetivo principal los trabajadores de la salud o los trabajadores motoristas. Hay un set de necesidades que nos están pasando, pero también de alta tecnología, IT, ingeniería, también hay necesidades en esos campos, con lo cual van a contar con nuestro apoyo en cualquiera de esas áreas. En forma coordinada con este proyecto está el proyecto de trabajar en Italia. Es un curso destinado a aquel que quiera instalarse en Italia, más precisamente en el Véneto, pero aplica a toda Italia. Y es un curso que estamos haciendo en noviembre, a partir del 9 de noviembre, son 4 sábados, lo coordina nuestro vicepresidente primero, que es Marco Targhetta. Él lo dirige, el director de este curso es él. Tienen incluidos como docentes, tanto docentes académicos y no académicos de Italia y de Argentina. Eh, no es necesario saber italiano, es totalmente gratuito y se otorga certificado por el CABA a la terminación del curso, que son 4 encuentros los sábados de 9 a 12 horas vía Zoom. Se requiere inscribir en este curso, el enlace va a estar disponible. Ya lo hemos promocionado, pero el objeto de esto es preparar a la gente que quiere irse a vivir a Italia para hacer un adecuado planeamiento de su llegada y también les vamos a estar dando apoyo en todo lo que podamos dentro de nuestras asociaciones y con las autoridades de la región. El otro tema que quisiera comentarles es la entidad, la consulta Véneta. En estos días, a partir del jueves y durante unos días, se reúnen representantes de todas las federaciones de asociaciones vénetas del mundo. En el caso de Argentina, va una persona como consultor véneto, que se reelige una vez cada 5 años, que va en representación de toda la federación, y un joven véneto que va en representación de la federación y se elige una vez al año. Y hasta ahora
eran presenciales. Todos los años, una ciudad del Véneto diferente es la anfitriona de la consulta y van también autoridades de la región, van autoridades de las provincias y autoridades de las universidades. En esos días se trata las estrategias y políticas y la asignación de presupuesto a todo lo que es los vénetos en el mundo. O sea que en ese lugar se define cuáles son las principales actividades a ser solventadas y desarrolladas por las federaciones con el apoyo de la región del Véneto. Entonces, es un momento muy importante para defender la asignación de presupuesto y el impacto que tiene tanto para los ciudadanos oriundos del Véneto, los descendientes del Véneto, como para que no viven en Italia, como para los que viven en Italia, eh, y a partir de ahí los emprendimientos culturales o de trabajo, o educativo, o todos los que ustedes pueden ver en, eh, en la finalidad que tienen estas asociaciones en su país. Bueno, eh, vamos a preguntarle si hay algo más. ¿Quién soy yo? Les digo, soy Alfredo Musitani, soy el secretario de la Federación Veneta y en este caso Matías Musolón es nuestro consultor véneto y Agustín Cervesato es el joven representante que va por Argentina, que en este caso va a ir de manera virtual. Los encuentros van a ser vía Zoom nada más. Así que estamos a entera disposición de todos y cada uno de ustedes para también para escucharlos en en las acciones que ustedes consideren, en las propuestas que ustedes consideren, los proyectos que ustedes consideren.